Ok, este es el video de clase. Vendría siendo como un snack para Connie. Este es un video de clase hoy 13 de diciembre del 23. Clase Connie número 1, la primera. ¿Qué es lo que quiere Connie aprender? Connie quiere aprender a hablar en pasado. En pasado. En este caso va a aprender a escribir en pasado y a pronunciar las palabras en pasado. En pasado. ¿Cómo? Las palabras que vamos a traducir son 5 verbos a los que solo vas a agregar la letra D o la letra ED, cualquiera de estos dos. ¿Cuándo vas a usar la letra D? Cuando las palabras terminen en vocal. ¿Y cuándo vas a usar la letra ED? Cuando terminen en consonante. ¿Cuáles son las letras consonantes? Todas las que no son vocales. Ok, entonces, las palabras del presente o los verbos del presente, si le agregas una D o una ED, cualquiera de esos dos que se pueda usar, automáticamente lo estás escribiendo en pasado. Entonces vamos a usar estos verbos. El verbo caminar, y dijimos que íbamos a hablar en tú, Connie. El verbo vivir, el verbo work, trabajo, el verbo lavar, wash, y el verbo limpiar. Entonces es caminar, vivir, trabajar, lavar y limpiar. Entonces aquí estas palabras son presente. Yo camino, yo vivo, yo trabajo, yo lavo, yo limpio. Eso es presente. Ahora tú lo quieres traducir a pasado. Es muy sencillo. Solamente vas a cambiar la palabra, vas a escribirlas igual. Walk, live, work, wash y clean. Vamos a ver. Lo único que vas a hacer, como dijimos, es agregar la letra D o la letra E. Si termina en consonante, va a ser la E y D. Si termina en vocal, va a ser solamente la D. ¿Por qué? Porque las dos vocales no pueden ir juntas, ni las dos consonantes pueden ir juntas. Entonces, a la palabra walk le vas a agregar la ED y se va a convertir en walked. A la palabra live le vas a agregar la D y se va a convertir en lived. A la palabra work le vas a agregar la ED y se va a convertir en worked. A la palabra wash le vas a agregar la ED y se va a convertir en washed. A la palabra clean le vas a agregar ED y se va a convertir
and cleaned. Entonces, de este presente, automáticamente ya se pusieron estas en pasado. Con solo agregar la letra E y la ED. Entonces, el pasado de el primer enunciado, vamos a numerarlos. El pasado del primer enunciado sería I walk, yo caminé, yo caminé. El segundo sería I lived, yo viví, puede ser yo viví en una colonia, yo viví en una ciudad, etc. El tercer verbo sería I work y le agregaste la ed, entonces sería yo trabajé. El cuarto sería como es wash, le agregaste para que sea pasado, entonces pones yo lavé, I washed. El quinto sería I clean, pero le agregaste la ed, entonces va a ser yo limpié. Esto es ya el pasado. Es muy sencillo. ¿Cómo se pronuncia? Cuando terminas con la D al final, la letra suena más fuerte que el resto de la palabra. Entonces estás hablando en pasado que agregaste la letra D o la ed y vas a decir I walked, I lived. A diferencia de acá arriba, que es presente, pusiste I walk, I live, I work, I wash, I clean. Acá lo vas a repetir. I walked, I lived, I worked, I washed, and I cleaned. Entonces ya estás hablando en pasado. De aquí puedes sacar, si tú quieres, 5 enunciados. Por ejemplo, I walked my dog yesterday. I lived in that city last year. O sea, si tú quieres puedes hacer 5 enunciaditos nada más mencionándolos o repitiéndolos sin necesidad de escribirlos. Espero que hayas aprendido, aunque sea un poquitito.